Buenas noches, doctores. Hoy día, continuando con el diplomado especializado, tenemos programado la 16ª sesión con el tema de violencia sistemática contra la mujer, la trata de personas, un delito transnacional. Y contamos con la presencia de la abogada Sonia Stephanie Guevara Sosa. La abogada Sonia es asistente en función fiscal de la Primera Fiscalía Supraprovincial de Lima, especializada en derechos humanos y terrorismo. Admitida al Máster in Law en Protección Internacional de los Derechos Humanos de la Universidad de Alcalá Henares. Demos pase a la doctora para que pueda dar inicio a la sesión de hoy. Buenas noches, doctora Stephanie. Muy buenas noches con todos y todas los presentes que nos están siguiendo el día de hoy en el marco del diplomado de violencia familiar, doctora, se le escucha violencia entrecortado. contra la mujer y trata de personas organizadas. ¿Escucha bien ahora? Hola. Sí, doctora, continúe. Muy bien. Un momento, por favor. ¿Se me escucha bien, verdad? Sí, ahora, doctora, se le escucha bien. Perfecto. Muy bien. Antes que nada, ahora que ya se me escucha mejor, buenas noches con todos y todas las presentes que nos están siguiendo el día de hoy a través de la página de Facebook del Instituto Peruano de Derecho y Sociedad INLADES, en el marco del diplomado que se está organizando también por esta institución sobre violencia familiar, violencia de género y trata de personas. Sabemos de que, bueno, pues tanto violencia familiar, violencia de género y la trata de personas son cuestiones que suceden día a día, problemáticas no solamente que competen al derecho en sí y a su estudio como lo vamos a ver el día de hoy, sino a la propia sociedad, ¿no? Y que es una cuestión que también tenemos que mejorar. Últimamente hemos visto en estos días, si bien es cierto, como menciono, no todos los días vemos en las noticias o incluso cuestiones que ni siquiera salen en las noticias respecto a violencia de género. Un caso bastante sonado en estos días ha sido del cantante John Kelvin, me parece que se llama, y la agresión que propinó presuntamente a su esposa de nacionalidad cubana. Bueno, el día de hoy vamos a tratar sobre trata de personas. No sé si se puede compartir la diapositiva. Vamos a verlo desde una distinta óptica y atendiendo al ejemplo anterior, al caso anterior, los invito a seguir pendientes de este diplomado porque si bien es cierto, el día de hoy vamos a ver trata de personas que se considera de que es un problema de la sociedad que tiene que cambiar ya. También la violencia de género de por sí, que también está englobada dentro de la trata de personas, porque vamos a hablar de una violencia sistemática contra la mujer, es algo que tiene que mejorar definitivamente. Y a pesar de que en el propio Estado peruano y todos los estados y organismos internacionales, como vamos a poder ver también, realizan informes o tratan de realizar acciones en conjunto, ahora en pleno 2021, teniendo los objetivos del desarrollo sostenible, parece que se fue, los objetivos del desarrollo sostenible como metas a puertas del 2030, aún tenemos mucho por hacer respecto a lo que es la trata de personas. Justamente como les acababa de mencionar, y no nos vamos a abarcar muchísimo tiempo respecto a ello, el título sobre esta ponencia es Violencia sistemática contra la mujer, la trata de personas, delito transnacional. O sea, vamos a quizás dar algunas pinceladas respecto a cómo se trata
o en qué consiste quizás la trata de personas dentro de nuestro tipo penal, dentro del Código Penal peruano, aunque seguramente ya han habido especialistas más eruditos quizás en derecho penal que han podido explicar este tópico, pero lo vamos a explayarnos quizás desde un punto de vista del derecho internacional. En primer lugar, no sé si se puede ampliar todo, o en todo caso poner uno de los ítems abajo, por favor. Que no salga lo del costadito, como que se vea más amplio. Abajo hay como que una pantallita abajo. Ahí donde está la presentación, donde está el Zoom, abajito hay... Sí, por favor. La pantallita. O en todo caso, continuamos así, no hay problema. La cuestión es que se pueda visualizar y se visualiza perfectamente sin ningún problema. En primer lugar, para nosotros saber qué es lo que es la trata de personas, tenemos que tener en cuenta en dónde lo vamos a encontrar, tanto dentro de nuestra jurisdicción interna como en tratados internacionales, ¿no? De los cuales tiene que tener en cuenta el Estado peruano y todos los estados ratificantes de por sí, ¿no? La tipificación de la trata de personas la encontramos en el artículo 153 del Código Penal peruano y en el artículo, el del costadito. Hay una pantallita que está justo, es el costadito, el costadito. El último a la derecha, señor Henry. El último a la derecha. Ahí está, eso es. No, el último a la derecha. Falta Pero uno más. Creo que ese también se ve bien. Sí, también. Pero el último a la derecha pone, señor Henry. Ahí está, exacto, eso. Ya está. Muy bien, la cuestión es que se pueda visualizar bien. Muchísimas Sí, doctora. gracias, señor Henry, por ayudarnos con la logística, a quien también le agradezco muchísimo por la consideración y la cordial invitación. También lo encontramos en el artículo 3 del protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas. ¿Puedes ponerlo atrás, por favor? Okay. Para prevenir y sancionar la trata de personas, ¿no? Para tener en cuenta estos protocolos, los estados tienen que, en primer lugar, ratificar estos protocolos, ¿no? De por sí no es que van a ser determinantes, pero en determinado momento, si es que este caso Interamericana de Derechos Humanos, al ser un instrumento acatado por la comunidad internacional de la trata de personas, y eso lo vamos a explicar también porque justamente el protocolo habla, tiene como ejes tanto la protección como la promoción de la atención a la víctima de la trata hacia las mujeres y de las víctimas de trata de personas de por sí, tienen que ratificar este protocolo, ¿no? Por ejemplo, el caso puede llevarse ante una corte interamericana o ante un comité de la ONU, abocándose a este protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas y otros artículos consecutivos respecto a la Convención Americana, por ejemplo, ¿no? Es decir, que perfectamente en un futuro podría acarrear o fundamentar también uno de los motivos por la responsabilidad internacional, si es que así se considera por un organismo supranacional. Es calificado por la UNODC como delito transnacional, es decir, de que no le compete solamente a un Estado, sino de que va más allá de las fronteras, ¿no? Se da en todos los países de las regiones del mundo traspasando fronteras. Incluso el delito de trata de personas es un delito donde sus autores
pueden estar no solamente en un solo espacio geográfico, sino pueden estar, para ejemplificar, ¿no? En Perú, Chile, Ecuador, y de que toda esa ruta que se haga, que lo vamos a ver más adelante también, cuando hablemos un poco más de la autoría y de la forma también, respecto a la trata de personas, ¿no? Eso hay que tener en cuenta, ¿no? No solamente es que se va a dar en un país de manera independiente o en o distintos países de manera independiente, se puede crear una red de trata de personas en diferentes países. Por eso es que se habla de que es un delito transnacional. Y es bastante delicado y por eso es que siempre hay países que tratan de establecer acciones en conjunto. Y UNODC, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, viene estudiando muchísimo lo que es la trata de personas. Lo pueden... la siguiente, por favor. Muy bien, la trata de personas en el Perú, justamente como se mencionaba, ¿no? La trata de personas en el Perú, además de lo que lo encontramos dentro del Código Penal peruano, tenemos que tener en cuenta de que se toman en consideración lo siguiente, tanto la forma como la autoría para que se cometa el delito. Como autoría, porque eso es lo que vamos a comenzar, ya que el tipo penal habla de aquella persona que capta, que transporta, que traslada, que acoge, recepciona o retiene niño, niña, adolescente, o incluso, bueno, cualquier persona que sea víctima de trata de personas, es igual autora de este delito dentro de nuestra jurisdicción, algo que también ha confirmado UNICEF, ¿no? En su informe sobre trata de personas respecto a la autoría, ¿no? Y también respecto al consentimiento, lo que nos dice UNICEF y que no está consignado acá, y que también es tomado en cuenta dentro del Estado peruano, es respecto al consentimiento. No se admite el consentimiento para ser víctima de trata de personas, es decir, para ser explotado laboralmente, explotado sexualmente, que son las modalidades de la trata de personas, no es posible que haya un consentimiento afirmativo por parte de la víctima. Y si es niño, niña, es decir, menor de edad, muchísimo, muchísimo peor, ¿no? No existe lo que es el consentimiento. Respecto a la forma, mediante violencia, amenaza u otras formas de coacción, privación de libertad, fraude, engaño, abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad, concesión o recepción de pagos de cualquier otro beneficio. Muchas veces se hace por medios violentos, la captación de trata de personas, pero muchas veces también se hace por modo de engaño, ¿no? Justamente hubo un concurso de simulación en la Pacífico respecto a trata de personas, y eso es lo que sucede en la realidad, ¿no? Muchas veces vemos anuncios en Facebook respecto a, en Facebook o cualquier otra red social o incluso en Internet, donde se ofrecen empleos, se ofrecen trabajos, y es una forma de captar víctimas de trata de personas, ¿no? Es bastante delicado todo ello. Y nuevamente, para mencionarnos, sin ánimos de redundar, la persona que capta, es decir, que pone ese anuncio, la persona que transporta, imaginemos que esta persona sea de Chimbote, se va a Lima porque ahí es donde se va a realizar el trabajo, pero dentro de Lima les mencionan de que tiene que irse a trabajar a Piura, por ejemplo, para hacer una verbigracia, ¿no? La persona que transporta a esta víctima de trata de personas desde Lima hasta Piura, la traslada, imaginemos, de el terminal hasta el lugar donde va a hacerse lo que es la explotación, la acogida, la recepción y todo ello es autoría. No existe lo que es esto, complicidad ni nada, todo figura como autoría. Podemos seguir, por favor, en la siguiente diapositiva. Eso a tener en cuenta de manera de verbigracia, como les dije, ¿no? Y quizás de manera pinceladas dentro de nuestra jurisdicción peruana, porque es importante que nosotros tengamos en cuenta de que
el delito de trata de personas sí está acogido dentro de nuestra jurisdicción peruana. Incluso también hay un pleno casatorio dentro de la Corte Suprema. La trata de personas a nivel mundial, ¿cómo lo vamos a entender? ¿No? Ya quizás hemos podido entender un concepto que nos ha dado UNODC, de que se trata de un delito que traspasa fronteras y donde también explicamos de que puede crearse redes en distintos países, pero de manera más específica, la trata de personas a nivel mundial vendría a ser la delincuencia organizada que busca lucrar con la explotación de seres humanos, ¿no? También es entendida acá dentro del Estado peruano, pero ya para tener un concepto un poco más claro de lo que es la trata de personas, ¿no? La delincuencia organizada, una suerte también de crimen organizado que busca lucrar con la explotación de seres humanos, que lo vamos a ver a continuación. Ya hemos mencionado en el ejemplo anterior dos tipos de explotaciones, disculpen, explotación laboral, explotación sexual. Las modalidades de la explotación sexual, laboral, también el tráfico de órganos. También la mendicidad está conceptualizada como una forma de trata de personas, muchas veces en la calle, y es algo que pasa en el día a día, como se menciona, igual que la violencia contra la mujer, es algo que se ve en el día a día. Muchas veces vemos en las calles niños vendiendo caramelos o mendigando de que esto se le compre algún dulce, algo que están ofreciendo a cambio. Es una forma también de trata de personas, y lo más delicado es que, al menos en cuanto al Estado peruano, al igual que los demás delitos que está viendo este diplomado, poco o prácticamente nada se hace por justamente ver esos casos, ¿no? Evidentemente porque se tiene que investigar el delito y todo ello, ¿no? Pero el Estado tiene que jugar un rol un poco más activo respecto a lo que es la trata de personas. Las principales víctimas de la trata de personas son las mujeres y niños, 1 de cada 5 países en los más pobres. Por ejemplo, uno de los países donde más trata de personas hay es en los países sudafricanos, ¿no? Es un país bastante rico de por sí, pero donde la gente no goza muchísimo de esos recursos, ¿no? Y es muchas veces explotada laboralmente y sexualmente. ACNUR trabaja en estrecha colaboración con varias organizaciones, entre ellas UNODC, UNICEF, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas de los Derechos Humanos, OIT, OIM, para lograr estos objetivos, así como desarrollar iniciativas globales conjuntas para abordar la trata de personas en general. Justamente como se menciona, ¿no? Las acciones que se tratan de realizar en manera conjunta y que éstas sean aterrizadas dentro de los territorios, como por ejemplo en el territorio peruano, es la promoción respecto a la protección de la trata de personas, es decir, de que todas las personas puedan informarse sobre lo que es la trata de personas y cuáles son las modalidades de la trata de personas. Es decir, que mediante el ejemplo que pude dar anteriormente, lo que son anuncios de Facebook, anuncios de cualquier otra red social ofreciendo trabajo, es una forma de que puedan captar a una persona y que pueda ser víctima de trata de personas a futuro. ¿Por qué se menciona de que ACNUR trabaja en colaboración con otras organizaciones internacionales? Porque, por ejemplo, en el caso de UNICEF, como ya también mencioné anteriormente, un trabajo que había hecho en específico respecto a la trata de personas y a los niños como víctimas principales de la trata de personas, establecen estándares o recomendaciones también que los estados tienen que tener en cuenta. Recordemos que, por ejemplo, alguna recomendación, alguna informe, algún algún informe o alguna recomendación que den algunos otros organismos internacionales o algunas situaciones que expongan,
estadísticas y todo ello, no viene a ser un equivalente de una jurisprudencia. Por ejemplo, no vendría a ser lo que es la jurisprudencia o un similar de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, o si es que lo queremos poner quizás en el mismo estatus de sistema universal, no vendría a ser propiamente una resolución de la ONU. Pero como hablamos del protocolo para prevenir y sancionar, sí puede acarrear a futuro responsabilidad internacional, porque es una recomendación de que tú como Estado peruano has reconocido que existe UNICEF. Entonces, habiendo esta recomendación y tú entendiendo de que también estás enterado de ello, puede ser un fundamento también para acarrear lo que es responsabilidad internacional, ¿no? En modalidad de trata de personas. El siguiente, por favor. Muy bien. Vamos a tratar respecto ya, no tanto de la jurisdicción peruana, ¿no? Porque, como mencioné, seguramente eso ya hay especialistas en derecho penal que se han explayado, y también con el ejemplo se pudo entender más o menos lo que es la trata de personas, pero existen dos derechos o objeto del derecho internacional público, en más específico derecho internacional de los derechos humanos y derecho internacional humanitario, relacionadas con la trata de personas, que me pareció bastante importante de tocar en este punto, ¿no? En esta exposición, porque como les mencioné, no vamos a verlo desde el punto de vista del derecho penal, más que todo internacional y relacionado con los derechos humanos, que es la especialidad que más atiendo yo. En cuanto a la trata de personas y movilidad humana, en primer lugar, ya teniendo en cuenta lo que es la trata de personas, nosotros tenemos que tener en cuenta también qué es la movilidad humana. La movilidad humana comprende la libertad de circulación que tienen las personas respecto a un espacio territorial, que puede ser dentro del propio Estado, es decir, movilidad humana interna y movilidad humana internacional, ¿no? O simplemente movilidad humana, es decir, ya traspasando las fronteras. Dentro de la movilidad humana tenemos lo que es modalidades de refugio, desplazamiento interno, desplazamiento forzado. Estos dos últimos se dan en situaciones, por ejemplo, de conflictos armados, que no lo vamos a tocar mucho porque ya lo vamos a ver cuando hablemos de trata de personas y conflictos armados, en situaciones de migración, migración entendida por motivos laborales, por motivos de turismo, por motivos de educación, ¿no? El refugio, que es el primero que hemos tocado, es cuando existen graves y fundados elementos de persecución, por ejemplo, el caso de las personas venezolanas, ¿no? Y solicitan asilo dentro de otro estado, que se lo puede dar sin ningún problema, habiendo pasado todos los requisitos respectivos, y se le da refugio a esta persona, ¿no? Esta persona evidentemente tendría que tener, en teoría, y también se idealiza que en la práctica, todos los derechos, al igual que un nacional del Estado peruano o del Estado que haya dado el refugio, a excepción de los derechos civiles y políticos, que es elegir y ser elegido, porque dentro de nuestra Constitución, por ejemplo, tenemos ítems bastante claros. Para ser elegido, por ejemplo, presidente, tiene que ser peruano de nacimiento, ¿no? Y otras cuestiones más. Eso nada más para tener en cuenta. También dentro de la movilidad humana, y lo vamos a tocar bastante rápido para no extendernos tanto en el tiempo, es el caso de las apátridas. Las apátridas, y ya ONU Mujeres ha hecho informes sobre lo que es las apátridas. ACNUR, que es el alto comisionado de los refugiados, también hace informes sobre lo que son las apátridas, ¿no? Las apátridas son las personas que no tienen nacionalidad, prácticamente no tienen protección jurídica por parte de ningún Estado.
lo cual es bastante preocupante, ¿no? Es decir, no existe un Estado que respete ni garantice su derecho, imaginemos, ¿no?, a la vida, a la libertad, a la salud, a la educación, y ACNUR trabaja bastante de cerca con las personas apátridas, pero también corren un grave riesgo de ser víctimas de trata de personas, y ahora lo vamos a explicar, ¿no? Las personas que han sido objeto de trata a través de las fronteras internacionales o en el tránsito o destino pueden necesitar protección internacional como refugiadas sobre la base de su experiencia. Por lo tanto, es fundamental garantizar la protección contra su devolución y el acceso a los procedimientos de determinación en condición de refugiado. Por ejemplo, esta parte que acabamos de leer está más pensado en la persona que es refugiada, ¿no? Es decir, que la persona de que dentro de su país, del que es nacional, es víctima de trata de personas, es perseguido porque, para ponerle gracia, ¿no?, y que se pueda entender esto, escapó del lugar donde se le estaba explotando sexualmente, por ejemplo, logra escapar, entonces trata de pedir asilo, por ejemplo, al Estado peruano, y pasando por todos los requisitos, habiéndose comprobado de que esta persona no es ningún peligro para la soberanía nacional ni nada de ello, se le tiene que dar necesariamente lo que es el refugio dentro de este territorio y garantizar su no devolución. ¿Qué es la devolución? Bueno, eso se entiende bastante bien, y el principio de no devolución es un principio que tienen que respetar todos los estados, y en el caso Interhandel de Estados Unidos contra Suiza de la Corte Internacional de Justicia, lo ha determinado como un principio que no tiene que ser consensuado, ¿no?, sino que ya corresponde a lo que es la costumbre internacional, ¿no?, que tienen que cumplirlos sin necesidad de que se haya firmado o ratificado ningún Estado. Si es que, por ejemplo, el Estado peruano, para poner nuevamente una verbigracia, devuelve a esta persona sabiendo que está escapando por ser víctima de una trata de personas, entonces nuevamente estaríamos hablando de una responsabilidad internacional del Estado por haber incumplido lo que es el principio de no devolución, que es importante, ¿no? Fácilmente este caso, de suceder así, puede irse ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos o dentro de el mecanismo de protección regional que se esté viendo. El caso de las apátridas también, por ejemplo, ¿no?, al no tener nacionalidad, es decir, un Estado que las proteja, eh, que investigue si son víctimas de trata de personas o si corren el riesgo de ser víctimas de trata de personas, también no es bastante delicado, y en este caso los organismos internacionales o incluso los expertos como ACNUR tienen que estar bastante vigilantes y ayudar, promover los derechos de estas personas que no cuentan con ninguna nacionalidad. Incluso si es que un Estado tomara conocimiento sobre esto y nuevamente encontremos este tema de una apátrida que pide refugio a un Estado, es medio como que un caso bastante rebuscado en lo que es movilidad humana y trata de personas, en la misma línea de ideas que hemos dado anteriormente, ¿no? También se le tendría que dar el refugio a esta persona, ¿no?, con su carnet respectivo. Quizás esta persona no cuente con un DNI ni nada, simplemente con un carnet que le puede dar ACNUR, o si de repente no está registrada en ACNUR, no lo sé, pero evidentemente sí se le tendría que dar refugio sin ninguna traba, ¿no?, porque es un derecho humano, son derechos humanos que se les estarían vulnerando, ¿no?, la libertad, como lo vamos a ver también más adelante. Las personas migrantes, las personas que van por motivos de viajes, por motivos de trabajo, por motivos de educación, los estados receptores tienen que garantizar también todos los derechos de estas personas, independientemente de que se trate de extranjeros o de nacionales. Si una persona extranjera que es turista es víctima de trata de personas, también tiene que investigar
este caso, tal cual se tratara de un nacional, ¿no? Tiene que existir lo que es la investigación fiscal, penal, como se llame, dentro del propio Estado. En el caso de, por ejemplo, los desplazados internos, existe una carta de la OEA sobre los principios del desplazamiento interno, es decir, que los estados tienen que respetar respectivamente para el traslado digno de las personas. El desplazamiento interno, desplazamiento forzado, se puede dar por situación, disculpen, de conflictos armados, por situación de desastres naturales, por situación de desastres naturales, de conflictos armados, de situaciones provocadas por el mismo ser humano, etcétera, etcétera, ¿no? Los estados tienen que garantizar, el gobierno tiene que garantizar un desplazamiento digno mediante las personas, mediante, por ejemplo, los militares, mediante policías, que tienen que velar por la seguridad de estas personas mientras se están desplazando. En el caso, por ejemplo, de los desplazados dentro de la pandemia, vemos de que no ha sido así, ¿no? No ha sido un desplazamiento digno porque muchas personas han fallecido, ¿no? Otro de los motivos de desplazamiento también es la pandemia. Es decir, de que este desplazamiento, durante este desplazamiento, no tiene que ocurrirle ningún menoscabo a los derechos ni libertades de las personas. Es decir, que no sean captadas mediante violencia, porque se encuentran solas sin ningún tipo de protección por parte de ningún agente del Estado, y que las puedan captar de esta manera a estas personas. En este caso estamos viendo violencia de mujer, ¿no? Verbigracia, mujeres, para que sean víctimas de trata de personas y que se persigan los fines que son la explotación sexual, laboral, mendicidad, etcétera, etcétera. Otro delito bastante ligado con lo que es la trata de personas es el tráfico ilícito de migrantes, ¿no? Que es algo que UNODC también estudia muchísimo, ¿no? Lo que es la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes. Así que es deber de los estados garantizar un desplazamiento digno. Eso hay que tenerlo bastante en cuenta en lo que es la trata de personas y movilidad humana. Ahora bien, con respecto a la trata de personas en conflictos armados, quizás ya hemos mencionado un poco anteriormente de que dentro de un conflicto armado se puede dar movilidad humana, es decir, un desplazamiento forzado, porque se trata de una situación donde ya no es digno para ningún ser humano, donde corres el riesgo, aunque no está permitido dentro del derecho internacional humanitario, pero en la realidad se puede plasmar de esta manera, de ser un objetivo militar. El derecho internacional humanitario es bastante claro con respecto de que se tiene que dar protección a las personas civiles o incluso también a los objetos civiles, válgase decir casas, hospitales, colegios, iglesias, en tiempos de conflictos armados. No tienen que ser objetivos militares en ningún momento, pero por ejemplo nosotros hemos visto reportajes de países de Medio Oriente, de Yemen, sin irnos tan lejos, quizás en Colombia, donde existe un conflicto armado que es de las FARC, donde muchas veces se han destruido lo que se han destruido objetos civiles, muriendo dentro de estos domicilios, de estos colegios, de estos hospitales, de estas ambulancias quizás, también civiles, médicos, lo cual es bastante delicado y una violación directa a lo que es el derecho internacional humanitario. Nuevamente estamos con... Esto no sucede solamente en sede interna, ¿no? También en sede internacional. Tenemos cuerpos normativos que funcionan o pretenden funcionar de una buena manera, pero que en la práctica muchas veces no se da. Se sanciona respectivamente como crimen de guerra. La Corte Penal Internacional es competente para ello, pero lo ideal es que no lleguemos a eso, ¿no? Sino que se respete. Bueno, con respecto a las resoluciones 2331 del 2016, 2388 del 2017 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, hacen que ACNUR y la comunidad internacional trabajen juntos para enfrentar la trata de personas en conflicto,
en particular en relación con las actividades de grupos terroristas como ISIS y Boko Haram. Es bastante importante, ¿no?, que los expertos, o incluso también los comités de la ONU, los organismos internacionales, trabajen en conjunto para poder erradicar lo que es la trata de personas. De por sí, de que se finalicen los conflictos armados, ¿no? Pero si se da la trata de personas dentro de un conflicto armado es mucho más delicado, ¿no? Se trata de evitar todo tipo de explotación, tanto sexual como laboral, dentro de lo que son los conflictos armados. Los conflictos armados muchas veces, sin irnos al desplazamiento, que es algo que ya hemos tocado, se prestan muchísimo para lo que es la trata de personas. Hay algo bastante curioso, aunque quizás no desde el punto de vista como lo hemos tocado penal, tanto dentro de sede interna como en sede internacional, porque los crímenes escapan dentro de un territorio. UNODC, en su informe sobre las formas de luchar contra la trata de personas, menciona de que dentro de los conflictos armados, el reclutar a personas para que sean una suerte de soldados, una suerte de beligerantes dentro de este conflicto armado, es decir, reclutar a personas no solamente mayores de edad, sino menores de edad. Hay casos que se saben sobre los niños soldados, casos bastante sonados, podemos ver en África, por ejemplo, y UNODC lo ejemplifica como una modalidad de trata de personas, ¿no? Es bastante interesante. Será nuevamente el fin de explotación, la trata de personas dentro de un conflicto armado con fines de reclutación para que sea una suerte de beligerante quizás. Es bastante interesante, ¿no? Es una pregunta que nos hacemos, a ver si es que se puede adecuar o no, aunque nuevamente mencionamos, y UNODC ya lo ha mencionado en uno de sus informes sobre ello. Si es que justamente uno de los fines es la explotación, es decir, tratar de que esta persona sea niño o incluso una persona que no tiene experiencia en conflictos armados, una persona civil, eh, que haga las funciones de un militar sin tener dicha experiencia, también es bastante delicado, ¿no? Con fines de explotación, que incluso puede llevar a la muerte. Un caso bastante interesante si es que llega a lo que es la Corte Penal Internacional, ¿no? Eso es lo que nos menciona UNODC. Por otro lado, también ACNUR en distintos informes ha mencionado de que respecto a lo que es los conflictos armados, también lo que se da a lo que es la trata de personas, no solamente respecto al desplazamiento no digno que existe y que puede existir, ¿no? Por parte de civiles que tratan de huir de esta zona de conflicto, sino también respecto a las prisioneras de guerra, por ejemplo, ¿no? A las prisioneras de guerra que, si bien es cierto, hay los convenios de Ginebra que especifican el convenio de Ginebra 3 respecto a la protección de los prisioneros de guerra, tal cual las personas reclusas dentro de los centros penitenciarios aquí en el Perú, tienen que tener derechos garantizados, por ejemplo, un lugar digno, aseado, alimentación, vínculo con sus familiares mediante cartas, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, tienen que tener una vida digna del lugar donde se les está recluyendo. Pero hay casos donde también se ha presentado lo que es la trata de personas, explotación sexual en el contexto de prisioneros de guerra, lo cual es bastante delicado también, ¿no? Abusados por militares, etcétera, etcétera, ¿no? De conflictos armados se trata de personas, en realidad podríamos hablar muchísimo más, ¿no? Incluso también hay informes respecto a que luego de conflictos armados se da lo que es incluso la violación sexual, aunque no tiene que ver tanto con tratar personas, ¿no? La violación sexual a mujeres después de los conflictos armados, es decir, a mujeres civiles, lo cual es bastante delicado también, ¿no?
y los estados en conjunto tendrían que realizar no solamente informes y todo ello, recomendaciones, sino realizar acciones en conjunto para tratar de evitar ello, ¿no? Yo estoy completamente de acuerdo de que los casos de trata de personas, casos de violencia sexual, casos de violencia contra la mujer, lleguen a los tribunales, no solamente nacionales, sino también supranacionales, ¿no? El caso de la Corte Interamericana, el caso de la Corte Penal Internacional, si es que hubiera un caso en la que fuera competente, el caso de comités de la ONU también, si es que se quiere, desde ese punto de vista. Sin embargo, se tiene que trabajar muchísimo para que se trate de evitar la trata de personas dentro de las diferentes jurisdicciones alrededor del globo terráqueo, ¿no? Porque como vimos, no solamente se trata de una organización criminal que idea todo esto, ¿no? Sino de que puede existir dentro de conflictos armados y que no lo veamos tan lejano, que de repente aquí en el Perú no estamos en una guerra o en un conflicto armado. Es algo de que compete ya a la dignidad humana y al ser humano, y se tiene definitivamente que cumplir con los objetivos del desarrollo sostenible, con la promoción, protección e investigación también de lo que es la trata de personas, ¿no? Pero la investigación, diría desde mi punto de vista, como una última instancia, cuando este delito ya ha ocurrido. Lo primero es la promoción y también tratar lo que es la protección. En la siguiente, por favor. Me van a disculpar que estoy un poco agitada. Justamente salía del trabajo y prácticamente me vine caminando rápido para poder exponer. Y justamente ahí, de manera breve, ¿no? Lo que justamente estamos hablando. Sistemas de protección de derechos humanos. Ya vemos de que la protección de la trata de personas, es decir, a las víctimas de la trata de personas, más dicho así, además de la constitución política, de que sabemos de que hay derechos relacionados como lo que son la libertad, que lo vamos a ver en una diapositiva más adelante, ¿no? La vida, la integridad, que son derechos que se protegen y están ligados con los que les han vulnerado a las víctimas de trata de personas. Dentro del derecho doméstico tenemos dentro de nuestro Código Penal un tipo penal que obliga o da la facultad al fiscal de investigar y la facultad, el deber al juez de sancionar a los responsables, a los autores de lo que es la trata de personas. Es decir, por la violación de derechos fundamentales, ¿no? De las personas. Dentro del sistema interamericano, por ejemplo, si se han agotado todas las vías internas de lo que es para la investigación de trata de personas, vale decir, se ha ido hasta la Corte Suprema, se ha ido hasta el TC, y la víctima considera de que aún no hay una resolución o un fallo a su favor, haciendo justicia, puede acudir al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, primero pasando por la comisión, cumpliendo con todos los requisitos como el que hemos mencionado, ¿no? Que es el agotamiento de las vías internas. Si es que la comisión evidentemente y en efecto admite de que sí ha existido una violación de derechos humanos respecto a lo que es la trata de personas, relacionado con trata de personas, en relación con la Convención Americana de Derechos Humanos, entonces se derivará el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Donde se declarará lo que es la responsabilidad internacional del Estado, el Estado contra el cual vaya el caso, se ordenará reparación, asistencia a las víctimas, si es que es posible también volver a investigar el caso, que vuelva nuevamente desde foja cero, esto y todo ello, ¿no? Y obviamente un fallo en contra ese Estado, que tiene que acatar todos los estados ratificantes de la Convención Americana de Derechos Humanos. Pero y gracia, si es que el caso ha sido contra Perú y se ha reclamado la responsabilidad contra Perú, esa jurisprudencia de esta Corte Interamericana
establece estándares específicos que no solamente tiene que cumplir Perú, sino Colombia, Ecuador, México, Argentina, es decir, todos los países ratificantes. Si es que en un futuro incumplen con esta jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, si un caso se peticiona nuevamente por los pasos que hemos mencionado, perfectamente también se puede cargar en responsabilidad internacional. Y finalmente, Sistema Universal de Derechos Humanos. En el caso del Sistema Universal ya tenemos a los comités de la ONU que hemos mencionado, ¿no? Una suerte de Consejo de Derechos Humanos. El Consejo de Seguridad, si bien es cierto, no es específicamente de derechos humanos, pero sí puede tratar temas de derechos humanos, como por ejemplo el tema de los conflictos armados, ¿no? Lo puede hacer mención de una u otra manera, el tema de los expertos, como ACNUR, UNICEF, entre otros, ¿no? ONU Mujeres también, ¿no? Es bastante importante, donde se hacen recomendaciones, informes y resoluciones también de distintos comités de la ONU. Asamblea General también puede establecer estándares, ¿no? No importa si es que se trate de la ONU, como menciono, ¿no? También puede acarrear responsabilidad internacional en un futuro, y esos estándares y recomendaciones tienen que ser cumplidos por los estados. Quizás un mundo ideal así sería, ¿no? Pero definitivamente queda mucho por trabajar para poder erradicar lo que es la trata de personas desde la raíz, en los distintos países del mundo. Y también sería bueno de que existan redes de comunicación entre los distintos, aunque quizás de manera territorial, esto ya más que todo el punto de vista de derecho penal, pero tiene que haber una cooperación internacional, una cooperación penal, internacional desde el punto de vista de derecho penal, justamente para poder tratar de erradicar la trata de personas, porque mencionamos de que también se crean redes en distintos países. La siguiente, por favor. Principal derecho vulnerado de la trata de personas. De por sí hay más derechos que son vulnerados, como los que ya hemos mencionado, ¿no? La integridad, la vida, pero la libertad, desde mi punto de vista, es el principal derecho aquí, ¿no? La libertad. ¿Por qué? Porque está vulnerando dentro de la explotación sexual tu libertad sexual, tu libertad de poder decidir. Dentro de la explotación laboral, tu libertad laboral, y así sucesivamente, ¿no? La libertad de poder decidir también respecto a lo que es la mendicidad, ¿no? Las personas, los menores de edad que todavía no tienen incluso discernimiento de lo que están haciendo, ¿no? También se están vulnerando sus libertades respecto al tráfico de órganos también, ¿no? La libertad de poder decidirlo respecto a la integridad también, el derecho a la vida, como mencioné, ¿no? Son varios derechos que son vulnerados, pero desde mi punto de vista, la libertad y todos sus alcances. Y con eso terminaríamos la exposición del día de hoy respecto a trata de personas. Nuevamente el siguiente, por favor. Nuevamente, mil disculpas si me han escuchado un poco agitada. Nuevamente menciono, prácticamente he salido de trabajar y he venido a exponer, y lo hago con muchísimo gusto, en primer lugar porque me gusta muchísimo esta iniciativa que se hace en pandemia, ¿no? Aunque ya estamos entrando nuevamente a la normalidad, porque esto ya se está haciendo una normalidad, pero que se realicen eventos en pandemia, ¿no? Y se dedica tiempo a ellos, me parece algo bastante destacable, y sobre todo si son de estos tópicos, ¿no? De violencia contra la mujer, de violencia familiar y de trata de personas, que son problemas de la sociedad, indistintamente del territorio, que los estados tienen que dar una solución definitivamente. Y bueno, pues agradecer a Henry, al Instituto Latinoamericano de Derecho y Sociedad por la cordial invitación, y esperando de que todas las personas que nos han estado siguiendo estén bien dentro de este duro contexto.
Doctora Sonia, muchas gracias por su brillante ponencia, le agradecemos por su participación y por ser parte de INLADES. Doctores, si hay preguntas para la doctora, por favor, hacerlas llegar en este momento. Quedó todo claro, doctora. Gracias por su brillante exposición. Asimismo, doctores, esta es la última sesión del diplomado especializado en violencia familiar y con esto estaríamos concluyendo ya este diplomado y agradecemos por su participación nuevamente a usted, doctora Stephanie, y agradecemos a todos los participantes por ser parte de INLADES. Tengan ustedes muy buenas noches, doctores. Muchas gracias. Buenas noches con todos.